La ficción, bien entendida, no consiste en falsificar dicha experiencia, sino por el contrario, en exaltar poética artísticamente para hacer aún más evidente y memorable su ocurrencia. Tanto el concepto de ficción o fictum como el de imagen o imago emergen del entramado mitográfico del lenguaje poético. Sin embargo, hay algo en un poema que, sin dejar de ser lenguaje, no se declina solo como lenguaje. Hay algo primigenio y visceral que arropa el lenguaje y que remite al signo, a la seña, a la señal, es decir, a los elementos más básicos, elementales de esa transferencia de fuerzas por la que se forma el lenguaje. La expresión es del gran amigo de Ezra Pound, Ernest Fenollosa. Después hablamos de él si les interesa. Este concepto es fundamental, transferencia de fuerzas. Los signos marcan, las señas indican, las señales transmiten. Son todos gestos que preceden, atraviesan y desbordan el lenguaje, porque no son exclusivos de la condición humana. Quizás habría incluso que decir que el signo lingüístico nace de esa enredadera de fuerzas o energía vital que lo arropa. Este algo del que estamos hablando es la metáfora. Mucho se ha escrito y discutido sobre esto. Tengo en mente aquí vivas polémicas en los años 70, entre Derrida, por ejemplo, y Ricoeur, que dio lugar a libros importantísimos. Esto fue un tema muy discutido. A Baumberg y toda su teoría de la metáfora. Eso son muchas las cosas. O sea, me estoy acercando a un terreno muy discutido, pero, por más que se escriba de algo, pienso que siempre es indispensable pensar de nuevo lo que ha sido pensado. Sobre todo cuando se trata precisamente de aquello que nos mueva el pensamiento. La metáfora no es solamente una figura retórica. Ese es el primer planteamiento fundamental. La metáfora es de una parte, y la frase de Cioran, una profunda experiencia fisiológica. Y de otra es un efecto de superficie. Esto es, la inscripción más evidente por la que el lenguaje sale a la luz. Y visto aún desde otra perspectiva, la metáfora es lo que nos permite lidiar con el sentido de los límites y el abismo de lo ilimitado. Sus complejas y desconcertantes ramificaciones psíquicas dieron pie a la obra pionera de Sigmund Freud, Traumdeutung, interpretación de los sueños. No obstante, es a la enorme e interminable tarea de Jacques Lacan, a quien debemos agradecer haber puesto en perspectiva que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es porque su dinamismo en nada difiere del procedimiento metafórico metonímico de la cadena de significantes, que es en virtud de lo cual pensamos, hablamos y actuamos. Si observamos bien, la metonimia no es ni más ni menos que la variable más elocuente de la metáfora. Después de todo, la palabra metonimia, a diferencia del vocablo metáfora, es un neologismo del siglo XVIII, contemporáneo, hecho sea de paso, de civilización y nostalgia. Me parece muy interesante esa sincronía, nostalgia, civilización y metonimia. Si toda metáfora es una pequeña fábula, la frase de Jean-Baptiste Vico, entonces, esto es mío, la metáfora es la fábula, la metonimia, perdón, es la fábula de un encuentro. Se suele decir que el mecanismo de la metáfora es la condensación y lo propio de la metonimia, el desplazamiento. Sin embargo, detengámonos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Demos algunos ejemplos, porque esto se habla mucho, pero en fin, vamos a ver si nos entendemos en plural, no es que yo sepa y ustedes no, aquí hay que entender todo a la vez o nadie entiende nada. Si decimos que alguien, y creo que con esto de entender algo, si decimos que alguien es un come mierda, construimos una metáfora en medio de un ejercicio metonímico. La condensación se realiza en el sentido de la expresión y no solo en el significado de las palabras. El desplazamiento consiste en establecer una relación de contiguidad entre lo desagradable de la mierda y de la persona que así se nombra. Otro ejemplo. A la Roma imperial se le nombró la cloaca máxima. Esta vez, la producción o creación de sentido se realiza con significantes distintos, con otro significado, es decir, con una variante referencial o denotación distinta, que ya no es la de un individuo, sino de la antigua ciudad capital del imperio. Pero se trata en ambos casos de un mismo procedimiento metafórico metonímico. Hay que tener en cuenta además que estos juegos metafóricos remiten a toda una antropología de las heces fecales. Pues cuando infantes todos comemos mierda. Literalmente,
pues ella se percibe como lo que es una extraña y entrañable composición de nuestro organismo. Es nuestro primer poema, la caca. Por eso cuando mi sobrinita cumplió 3 añitos, yo le regalé un libro que se llama Todos hacemos caca. Y lo conserva todavía. Es el descubrimiento de nuestra humanidad. Bien. Para luego, como adultos, llegar a ser los únicos animales que nos avergonzamos de nuestros propios excrementos. Extraña condición de nuestra humanidad. Y hay una manera... Rui. Luego. Hay una manera de abordar el sentido de la frase de que la metáfora es una profunda experiencia fisiológica. Lo literal no deja de ser una metáfora, pues una cosa es el acto de comer mierda y otras son las palabras con las que ese acto se nombra. Y sin embargo, ambos, palabras y las cosas, lo literal y lo figurado, responden a una misma consonancia metafórica. Ahí está la cuestión. Es decir, no tiene sentido, desde esta perspectiva, hablar de distinción entre sentido figurado o metafórico y sentido literal. Ambos son metafóricos. Y sin embargo, bueno, las palabras, antes de pasar a ser los signos que representan aquello que nombran, son floraciones de lo que efectivamente se experimenta. But love has speech is mentioned in the place of excrement. Famoso verso de William Butler Yeats. Y esto maravilloso, si con esto no entienden lo que es metáfora y metonimia, pues lo siento, yo no he sido capaz de expresar nada. Dice Vallejo: o botella sin vino, o vino que enviudó de su botella. Todo está dicho. Todo está dicho. En la lengua japonesa, y esto no deja de ser interesante, kotoba significa lengua, dicción, palabra. Ba significa hoja o pétalo. Y koto puede llegar a significar el esplendor irrepetible del momento. De esta manera, el sentido de la palabra que denota palabra evoca el puntual, el sentido de la palabra que connota palabra, evoca el puntual retoño de la flor de los cerezos. Lo propio de la metáfora es salir al encuentro de lo real y no ya remitir al cerco del lenguaje, al círculo hermenéutico, como si el lenguaje no fuese un acaecer poético que en virtud del sentido de sus límites traspasa sus propias limitaciones, llegando a ser tan real como aquello que nombra, dignifica o destruye. La palabra puede ser tan vivificante, como mortífera. Si la poesía es la condición de posibilidad del lenguaje, entonces la metáfora es el cauce del pensamiento por el que se produce una determinada e instantánea articulación con lo real para resarcirse de nuevo en lo indeterminado e inarticulable vacuidad de la significación. Podría pensarse también en términos de una expansión y contracción por la que el salir fuera el principio del retorno y el retorno el reinicio de la partida. Un movimiento indefinido sin origen ni fin, pero sucediendo siempre y en todo momento de manera íntegra, absoluta, completa. Para concebir este movimiento, ni el plano, ni la línea, ni el ciclo, ni la espiral serían suficientes. Habría que inventar una nueva figura topológica. Lacan lo intentó con el nudo Borromeo para dar cuenta en el campo psicoanalítico del encadenamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Prestamos el terreno del arte y la poesía. Por ahora, basta con indicar que de lo que se trata es del pabellón del vacío y el nomadismo de la poesía que vuelve así para escuchar su propio silencio, como dijo el gran Lezama. Escribe ahora Paul Celan. Esto es una traducción que he hecho del alemán, del Celan. No voy a leer el texto en alemán para no extenderme mucho. Si alguien lo puede consultar. Pero escuchen bien, porque es un poema, como todos los de Celan, extremadamente intenso y estremecedor. Se llama Unten, abajo. Reconducido a su hogar en el olvido. El conversar reunido de nuestros ojos en pausa. Reconducido a su hogar sílaba a sílaba. Repartido en los dados ciegos de día que la lúdica mano agarra, grande, despierta, y lo mucho de mi decir, sumado al pequeño cristal en el trazo de tu silencio. Decía Pessoa que un poema es una matemática sin verdad. Digamos que esa matemática es el mathema de cada poema.
Es decir, mathema significa en griego enseñanza. La cifra enigmática que hay que aprender a descifrar estando siempre a la escucha o en sintonía con el cuerpo amoroso del poema. La lectura de un poema se convierte así en un genuino ejercicio espiritual y de la más intensa concentración. Y si esto es así, la sinverdad del poema no es una negación o una no verdad, sino una afirmación verdadera. El mathema de la poiesis, un poema verdadero, ha dicho Paul Celan, es como un verdadero apretón de mano. Ni verdad matemática, es decir, verdad con valor definitorio de la verdad, ni verdad de adecuación, es decir, verdad de correspondencia entre la palabra y la cosa, ni verdad de certeza, es decir, verdad fáctica o de hecho, ni verdad teológica, metafísica o trascendente, ni verdad conceptual, pues estamos en el mundo inclusivo de la imago y no en los dominios excluyentes de la ratio. De esta manera, tampoco bastaría hablar sin más de una verdad ontológica. Sin embargo, es importante precisar lo que se entiende aquí por ontología.